Les damos a todos una cordial bienvenida a este video en el cual estaremos abordando este tema tan importante relacionado con el calentamiento global. Quien les habla, su servidor Julio César Coello, maestro de educación primaria. Pues estaremos abordando a lo largo de todo este tiempo, aproximadamente una media hora, el calentamiento global. ¿Qué implica? ¿Qué es? ¿Sí? Básicamente lo que nos atañe para este video es justamente esa temática. Empezando por definir qué es efecto invernadero, qué es calentamiento global, cuáles son las causas y las consecuencias del calentamiento global y, por supuesto, cómo nosotros podemos prevenir este calentamiento global, cómo a nivel personal, qué podemos hacer para poder disminuir las consecuencias y las causas del calentamiento global. Así que vamos a entrar en materia. Lo primero que tenemos que definir es qué es efecto invernadero. Generalmente se hace alusión al efecto invernadero como un sinónimo del calentamiento global. Conceptos que son completamente distintos. Generalmente hay una confusión entre muchas personas. Como podemos apreciar en la diapositiva, el efecto invernadero es justamente un mecanismo natural del planeta para conservar el calor recibido durante el día. Y notemos que se expresa, es un mecanismo natural. ¿Sí? Todo el calor que se recibe durante el día se va acumulando sobre la superficie terrestre, justamente la atmósfera, impide que el calor salga de manera automática en virtud de que el calor es necesario para la vida en el planeta. Todo este calor que se recibe a lo largo del día, por la noche, poco a poco se va liberando. Nosotros podemos constatar esta situación, este fenómeno, ¿sí? Porque si nos percatamos, por lo general las madrugadas, a esa hora de las 5:30 de la mañana, parece que hace más frío que en el resto de la noche. Esto es lógico, considerando que todo ese calor que se acumuló durante el día en la noche va saliendo, se va expulsando, y ya para eso de las 5:30 es poco o ningún calor el que queda sobre la superficie terrestre, porque este proceso se reiniciará con la salida del sol en el nuevo día, ¿no? Así que empezamos entendiendo esto. El efecto invernadero es saludable para el planeta. Es un mecanismo natural que nos ayuda a conservar la vida, pues aquí mismo. Sin el calor que nos brinda el sol, la vida en el planeta sería básicamente imposible. Ahora, entendiendo lo que implica el calentamiento, efecto invernadero, pues ahora sí podemos hablar de calentamiento global. El calentamiento global justamente es la alteración del proceso natural del efecto invernadero, evitando que el calor absorbido durante el día sea liberado por la noche. Notamos, y hacemos hincapié en esto porque queremos dejarlo claro, el efecto invernadero es un mecanismo natural, ¿sí? Útil y necesario para conservar la vida en el planeta. El calentamiento global es la alteración del efecto invernadero, evitando que el calor salga por la noche. En esta diapositiva podemos contemplar la diferencia entre el mecanismo natural del planeta, el efecto invernadero, y el calentamiento global. ¿Sí? Vemos entonces como del lado izquierdo se aprecia este mecanismo natural, todo el calor entra durante el día, ¿sí? Pero se conserva en la superficie del suelo, se evita que el calor salga automáticamente para luego durante la noche irlo expulsando poco a poco. Las flechas que vemos en el dibujo de la izquierda pues representan la salida del calor. Sin embargo, en el dibujo en la gráfica de la derecha, vemos cómo, aunque se recibe el calor del sol, este calor no es liberado durante la noche, haciendo, por tanto, que la temperatura en la superficie del planeta aumente.
Así que es básicamente la diferencia, efecto invernadero y calentamiento global. Hablaremos entonces de las causas que propician el calentamiento global. La principal causa, sí, claro, hablaremos de algunas otras, pero la principal causa son las altas concentraciones y emisiones de gases de efecto invernadero, entre las cuales podemos destacar el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y es que es interesante que estos gases de invernadero, en su concentración apropiada, pues logran retener, como hemos explicado anteriormente, el calor absorbido durante el día e irlo liberando poco a poco. Pero al haber grandes concentraciones en la atmósfera, pues evitan que el calor vaya saliendo, lo que hace entonces que se vaya acumulando en la superficie. Vemos entonces cómo estos gases se dan a lo largo de toda la atmósfera, y las principales causas, los principales generadores de estos gases de efecto invernadero son las grandes fábricas a nivel mundial. Claro, la imagen solamente es para hacer hincapié, ¿verdad?, en cómo hoy por hoy la contaminación del aire está tan generalizada por todos lados. Y el dióxido de carbono, el metano son gases de efecto invernadero que definitivamente agudizan este problema del calentamiento global. Sin embargo, notamos que no es únicamente el humo de las grandes fábricas, ¿verdad?, los que contribuyen al calentamiento global y a esta nube de gases de efecto invernadero. En esta gráfica apreciamos mejor cómo funciona esto del calentamiento global. Y notamos que no solamente tenemos el humo de fábricas allá en el fondo, sino también como el humo de incendios forestales, el humo de casero. ¿Sí? Todas aquellas personas que cocinan con fogón, por ejemplo, de alguna u otra manera contribuyen también a que estos gases de efecto invernadero se vayan acumulando en la atmósfera. Y por supuesto no podemos obviar cómo los autos con motor de combustión interna emiten cualquier cantidad de gases de efecto invernadero, logrando entonces, como apreciamos en la gráfica, que esta nube densa se concentre en la atmósfera. Y vemos cómo se absorbe el calor del sol, pero al rebotar en la superficie y buscar la salida, esta nube densa de contaminación hace que, en lugar de permitir que el calor salga, más bien rebote ahí mismo y regrese nuevamente a la superficie, haciendo que la temperatura general del planeta aumente. En algún momento se ha comparado este fenómeno del calentamiento global a lo que ocurre al interior de un auto. Cuando un auto se estaciona en un lugar donde hace mucho calor, la temperatura interna del auto incrementa considerablemente, porque justamente los vidrios del auto permiten la entrada del calor, pero no la salida, haciendo que el interior del auto se caliente. Pues esa nube de contaminación, esa densa nube de contaminación, funciona así como el parabrisas de un automóvil. Permite la entrada del calor, pero evita que éste salga. Otra de las causas que contribuye enormemente al calentamiento global, y hablaremos también como un efecto colateral del mismo calentamiento global, es el uso de aerosoles con un componente específico que daña notablemente la capa de ozono. Estamos hablando justamente de los CFC, los clorofluorocarbonos, ¿sí?, los cuales son nocivos para la atmósfera en el sentido de que debilitan la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. En la imagen vemos lo que pasa con estos CFC, estos clorofluorocarbonos, cuando entran en contacto con el ozono.
¿Sí? Al entrar en contacto hacen que el ozono, que son moléculas de oxígeno formadas por tres átomos, son moléculas formadas por tres átomos de oxígeno. Al entrar en contacto con los clorofluorocarbonos, los CFC, hace que haya una reacción química y estos simplemente se simplifiquen, haciendo pues que el ozono, ¿sí? Esos tres átomos de oxígeno pues se simplifiquen, queden dos átomos de oxígeno y quede uno volando, el cual se combina con los elementos del clorofluorocarbono. Ahora, ¿por qué esto es tan nocivo para nosotros? Y es que al debilitarse la capa de ozono, se va generando un agujero enorme en la misma. Es bien famoso, de hecho desde que yo estaba pequeño, se hace alusión a un gran agujero en la capa de ozono que ha existido, ¿sí? Desde algunos años, y en la imagen vemos justamente cómo este agujero en la capa de ozono se sigue aumentando, sigue aumentando. Este agujero está sobre la Antártida y en la imagen podemos visualizarlo toda esta parte de color azulado representa este hueco en la capa de ozono. El problema es justamente que al debilitarse la capa de ozono, los seres humanos estamos más expuestos a la radiación ultravioleta. Obviamente esto es nocivo para nosotros, ya que al no detener toda esta radiación, esta capa de ozono, permite que llegue hasta nosotros produciendo enfermedades letales, entre ellas el cáncer de piel. Así que podemos decirlo en estos términos, que la debilitación de la capa de ozono es una consecuencia directa también del calentamiento global, puesto que hace que la temperatura en la superficie del planeta vaya incrementándose al tiempo de que hace que los seres humanos pues estemos en peligro, propiciando enfermedades letales para nosotros. ¿Cuáles son algunas consecuencias del calentamiento global? En la imagen podemos visualizar al menos tres de estas causas. La primera es el aumento general de la temperatura en el ambiente. Y es que es interesante cómo el planeta Tierra, ¿sí? Al ser un organismo vivo, dicho por muchos ecologistas, tiene algunas condiciones que propician la vida en el mismo. Algunas de esas condiciones justamente es la temperatura idónea para que nosotros podamos vivir acá. ¿Sí? Estamos justamente en el sistema solar a la distancia propicia. Un poquito más lejos nos congelaríamos, un poquito más cerca moriríamos calcinados. ¿Sí? Sin embargo, esta temperatura interna del planeta se ve trastornada por el calentamiento global. Se ha comparado, una vez más, muchas veces esto del calentamiento global a la fiebre que a veces nos da pues cuando nos enfermamos. Y llama la atención que aunque una fiebre pueda representar en nuestro cuerpo un incremento de un par de grados, esto es necesario para incluso provocarnos la muerte. Basta para provocarnos la muerte. Por ejemplo, la temperatura corporal es de 37 grados. Una temperatura, teniendo fiebre de 39, ya se considera una temperatura grave. Llegamos a una temperatura de 40 y posiblemente la persona esté delirando y consecuentemente muera. Pero si lo analizamos en frío, solamente son 3 grados centígrados lo que se incrementa la temperatura corporal. Pero notamos como 3 grados basta para trastornar completamente nuestro organismo y empezar a hacer que éste funcione mal, al punto de causarnos la muerte. Pues lo mismo ocurre con el planeta. El planeta tiene su temperatura ambiente propicia para que la vida se dé en él, pero al hacer la variación de esta temperatura ambiente un par de grados, todo lo que funciona dentro de este gran ecosistema se trastorna, produciendo algunas de las consecuencias que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, el deshielo en los polos.
Es sabido de nosotros que tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur existen enormes barreras de hielo, ¿sí? Agua dulce congelada, que pues ha estado ahí desde siempre, desde el origen de nuestro planeta. Sin embargo, como consecuencia del calentamiento global y el aumento generalizado de la temperatura en el planeta, este hielo se ha ido derritiendo poco a poco, trayendo algunos efectos secundarios al mismo. Uno de estos efectos, por ejemplo, es que la temperatura, el nivel del mar aumenta día con día, año con año, considerablemente, haciendo que algunas zonas costeras de algunos países se vaya reduciendo poco a poco. Algunas islas incluso que antes existían, hoy por hoy han sido cubiertas completamente por el mar debido al aumento en el nivel del mismo. Pero como apreciamos en la imagen, otro problema que causa el calentamiento global no solamente es el aumento del nivel del mar, provocando la inundación o la desaparición de zonas costeras o de islas, sino también la pérdida del hábitat de algunas especies que justamente habitan en estas zonas específicas. Por eso ahí vemos un oso polar, cuyo entorno, cuyo hábitat se está viendo reducido notablemente por el deshielo de los polos. Así que esa es otra consecuencia del calentamiento global, la pérdida del hábitat de algunas especies. Y vemos en la última imagen una calavera de una vaca, simbolizando las sequías por la alteración del clima. Y es que, como mencionábamos, ¿verdad? Cuando uno tiene fiebre, una fiebre de unos cuantos grados, pero el organismo de uno empieza a malfuncionar, se empieza a trastornar, uno empieza a delirar, posiblemente le duele la cabeza y muchos efectos secundarios. Esto traducido, ¿verdad?, al calentamiento global y a lo que estamos mencionando del planeta. El aumento de la temperatura hace que el clima dentro del mismo se altere, se trastorne. Recordemos que en el planeta hay ciertas corrientes de aire y corrientes aéreas, no solamente aéreas, sino también acuáticas, que hacen que el clima sea estable fuera estable de alguna o de otra manera, hasta hace algunos años. Pero fenómenos tales como el Niño, por ejemplo, que aunque el Niño es un fenómeno natural, no es nuevo, el fenómeno del Niño ha existido desde siempre. En los últimos años este fenómeno ahora es más frecuente. ¿Sí? Esto debido a que corrientes aéreas o corrientes marítimas que antes se consideraban frías debido al aumento de temperatura se han ido calentando poco a poco, y así pues se logra que el clima se trastorne. Justamente este año en nuestro país estamos experimentando los efectos, ¿sí?, de este fenómeno natural de El Niño, haciendo que en algunos puntos del país donde generalmente llueve, haya sequía, y lugares donde generalmente son secos esté lloviendo a cántaros. Esto, claro, traerá consecuencias no solamente para el clima, sino directamente a la población, considerando que empezará a haber escasez de agua, muchas cosechas se perderán, incrementará la escasez de alimento. Entonces es una consecuencia directa del calentamiento global. Por eso es que, aunque mencionábamos al inicio de que una de las principales causas son las grandes emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las grandes empresas, a título personal podemos hacer mucho para reducir, por lo menos en alguna medida, los efectos del calentamiento global en nuestro planeta. Hablamos entonces de qué medidas podemos tomar a título personal para frenar el calentamiento global. Queremos ser realistas en esta presentación. Poco o nada podemos hacer a título personal, porque lo ideal sería que las grandes potencias del mundo, que son las mayores generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero, pues se pongan de acuerdo
para poder reducir dichas emisiones. Y aunque ese tema del calentamiento global es un tema eje transversal de la agenda política de muchos países a partir del siglo XX, se empezó a cobrar mayor conciencia, no solamente a nivel individual, de parte de la ciudadanía, sino también a nivel gubernamental y estatal. ¿Sí? Es un tema central en las agendas políticas de los países del mundo. Sin embargo, a pesar de que constantemente se habla de tratados, de convenios, ¿sí?, de medidas a tomar a nivel estatal para reducir las emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, o para reducir el calentamiento global, así con sus muchas otras consecuencias, hemos notado y se ha evidenciado que poco o nada se ha logrado. El deterioro del medio ambiente y del planeta sigue avanzando a pasos agigantados. Aún así, aunque somos realistas y somos conscientes de que a título personal no se puede frenar en seco las consecuencias del calentamiento global, por lo menos sí vale la pena, por lo menos hacer parte del trabajo por conciencia ecológica, por honor, por gratitud con el planeta donde vivimos, o por lo menos tomar algunas medidas que a nivel personal puedan contribuir a frenar este fenómeno. Tenemos entonces ahí, la primera de ellas es ahorrar energía en casa. Y esto podría ser un tanto contradictorio porque, o sea, ¿qué tiene que ver el ahorro de energía con el calentamiento global? Y es que en muchos lugares del mundo la energía con la que goza la población no proviene de fuentes limpias. Obviamente hay producción de energía de fuentes limpias como la energía solar, la eólica, la hidroeléctrica, pero también hay fuentes de energía como por ejemplo el carbón sigue siendo una fuente de energía hoy por hoy, el gas natural, y para poder extraer todo esto y convertirlo en energía, se tiene que sacrificar el medio ambiente, lanzando muchas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así que de alguna u otra manera, el que nosotros reduzcamos el uso de energía en casa, eso va a contribuir también a que se reduzca el calentamiento global en el planeta. Esa recomendación que constantemente nos hace papá, mamá, nuestros abuelos, de que si las luces en casa no se están ocupando, pues hay que apagarlas, pues sí, son palabras muy sabias y eso contribuye, ¿sí?, a reducir las consecuencias del calentamiento global. Otra medida que podemos tomar a título personal es tirar menos comida. Y es interesante, ¿qué tiene que ver esto de desperdiciar la comida, de tirar comida con el calentamiento global? Bueno, si recordamos, en una diapositiva anterior habíamos mencionado que uno de los gases de efecto invernadero es el metano. Y es que el metano se da como consecuencia de una reacción natural de los alimentos en descomposición. Mientras más basura orgánica tengamos sobre el planeta, mayor será la cantidad de metano que se produce y que se acumulará en la atmósfera, contribuyendo así al calentamiento global. Entonces, dentro de las posibilidades, una vez más, ¿verdad? Parece una medida un tanto trivial, pero analizándola en el trasfondo también contribuye. Así que evitemos generar demasiada basura orgánica para que no se genere tanto metano. Tenemos también la política de las 3 R's: reusar, reutilizar y reciclar. Y es que en la medida que podemos estar reutilizando las cosas, reciclándolas, eso también evitará que se consuma mayor energía para producir nuevas cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, una política que se ha implementado en muchos supermercados a nivel mundial es que, por ejemplo, las bolsas ya no dan bolsas plásticas, ¿sí? No solamente por el hecho de que el plástico contamina severamente el ambiente, sino también que para poder fabricar millones de plásticos se genera millones de
toneladas de emisiones de gases de invernadero que van directamente a la atmósfera. Entonces, todo lo que podamos reutilizar, todo lo que podamos reciclar, contribuirá definitivamente a que se reduzcan las consecuencias del calentamiento global en el planeta. Otras medidas que podemos tomar justamente son estas: desplazarnos a pie, en bicicleta o en transporte público. Si recordamos, una de las uno de los medios que causa o que lanza mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera son los automóviles. Y vivimos en un mundo donde hoy por hoy los automóviles pues, se han hecho tan populares al punto de que llegan a haber más automóviles que poblaciones, que personas en algunos países. Por tanto, si podemos cambiar nuestra forma de desplazarnos, eso representaría disminuir la huella de gases de efecto invernadero, la huella de dióxido de carbono en el ambiente. Sí, podemos desplazarnos en bicicleta, que no solamente pues, reduce las emisiones de dióxido de carbono, sino también pues, hasta saludable resulta para nosotros hacer ejercicio. Pero si no fuese eso posible, tratar de utilizar el transporte público, si no es lo mismo que 30 personas tenga cada quien su automóvil a que 30 personas viajen en autobús, o en su defecto también cambiar, ¿verdad?, el tipo de automóvil que uno tiene a un automóvil eléctrico. ¿Sí? Aunque son costosos definitivamente, y en nuestro país, debido a la poca tecnología y desarrollo tecnológico que contamos, de repente no son tan populares, pero de alguna u otra manera podemos contribuir, sea caminando más, sea desplazándonos en bicicleta, sea utilizando el transporte público, para reducir la contaminación ambiental y las emisiones de dióxido de carbono. Comer más verduras. Y una vez más, uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto con el calentamiento global? Bueno, no nos fijamos tanto en la forma, sino en el fondo, en el trasfondo del asunto. Y es que cuando nosotros decidimos consumir carnes procesadas, embutidos, productos enlatados, uno sobreentiende que para producir todo esto se necesita energía, y esta energía muchas veces proviene de fuentes no limpias, ¿sí?, que contaminan notablemente el ambiente. Pero la producción de productos agrícolas, ¿sí?, las frutas, las verduras, por lo general requieren menos energía y contaminan menos dicha producción que la producción de carnes procesadas, o embutidos, enlatados, etc. Así que consumiendo más frutas y verduras, nosotros también estamos contribuyendo, ¿sí?, de alguna u otra manera, a la reducción del calentamiento global en el planeta. Y por supuesto, es sumamente necesario decir esta última, expresar tu opinión. Sabemos que estamos viviendo en un punto álgido de la historia de la humanidad. Es poco el tiempo que le queda a nuestro planeta si seguimos así como estamos, y es necesario pues educar a las futuras generaciones para que puedan cuidar el medio en el que vivimos. Toda la sociedad en general considero que tenemos la obligación de educar a estas nuevas generaciones, pero en particular los sistemas educativos del país tienen una necesidad imperiosa de hacer hincapié en este tema, al punto de que, una vez más a título personal, considero que debería ser un tema permanente en la educación de los países, del mundo, un eje transversal. Definitivamente tenemos que enseñar desde los más chiquitos, conforme van creciendo los chicos, tenemos que enseñarles a que cuiden el ambiente, a que se responsabilicen y que desarrollen conciencia ecológica. Sí, bastante se hace hoy por hoy manifestando de repente su opinión, ¿verdad?, tratando de llevar un estilo de vida que contribuya a la protección del ambiente. No tirar basura, no contaminar, cuidar las especies, cuidar los animales, etc. ¿Sí? Sin embargo,
de nada servirá que nosotros, si cuidemos nuestro planeta, si los que vienen detrás de nosotros no tienen esta conciencia. Así que debemos constantemente estar expresando la opinión y la necesidad de cuidar el planeta en el que vivimos. Por eso, justamente, les dejamos este pensamiento. Unidos podremos salvar nuestro mundo y garantizar un futuro a las nuevas generaciones. Pero note, unidos, ¿sí? Unidos. A título personal podemos tomar nuestras medidas, algunas que hemos mencionado aquí, por ejemplo. Sin embargo, se sobreentiende, lo explicamos con anterioridad, que tiene que ser no solamente un punto en agenda política a nivel mundial, sino ya tomarlo en serio, ya entender que así como vamos, si no cambiamos el modo en cómo estamos haciendo las cosas, definitivamente no tendremos un planeta que heredar a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones. Así que agradecemos su atención. Esperamos que esta información les haya servido de mucha ayuda, no solamente para distinguir la diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global, entender cuáles son las principales causas que generan el calentamiento global y las consecuencias que trae este, y cómo nosotros, pues, a título personal podemos tomar algunas medidas para frenar este fenómeno tan nocivo para el medio ambiente. Apreciando su atención y esperando que sea de mucho provecho esta información, entonces nos veremos en próximos videos.